Marta Olaya, periodista de Noticias 1 en Bogotá. Marta, ¿cómo está usted? Muy buenos días, muchas gracias por atendernos. Buen día. Hola, muy buenos días para ustedes y gracias por esta invitación. Bueno, gracias a usted, Marta, por aceptarla. Bueno, a ver, ¿cuál es el análisis que se hace en Colombia luego de este conflicto, ¿no?, entre su país y los Estados Unidos, y sobre todo la decisión en las últimas horas ya de aceptar las condiciones de los Estados Unidos, las mismas que inicialmente habían sido rechazadas por el presidente de su país? Bueno, pues efectivamente, aunque el gobierno reculó y pues aceptó todas las decisiones de Estados Unidos y de recibir a los deportados, las personas que se encuentran ilegales en este país, pues aún existe y persiste, quiero decirle, la incertidumbre pues por parte de los gremios, porque recordemos que aunque esos aranceles anunciados por el presidente Donald Trump del 25% Ujú. no se han hecho efectivos, pues el gobierno de los Estados Unidos ha dicho, está pues prácticamente el decreto firmado, se puede hacer sin acudir al Congreso de los Estados Unidos y si Colombia no cumple al 100% Ujú. pues su palabra de recibir a las personas que se deporten de este país, pues se pueden tomar medidas arancelarias que por cierto afectaría a varios sectores, pues porque para nadie es un secreto que Estados Unidos es el principal socio comercial de Colombia, la mayoría de sus exportaciones, el 30% de nuestras exportaciones van hacia Estados Unidos, por ejemplo, el café Estados Unidos es el primer consumidor o el primer comprador de café de Colombia, serían más de 500.000 familias solamente de este sector las afectadas, aparte de las confecciones, la industria de la moda, la industria también textil, estamos hablando también Marta, del sector floricultor y además de muchas cadenas sí. productivas. Entonces, pues estos anuncios, aunque afortunadamente ya pues se logró un acuerdo diplomático, incluso pues todavía generan incertidumbre en el sector empresarial. Eso, Marta. Es decir, existe todavía la preocupación hasta que esto quede totalmente zanjado. Preocupación de parte de todos los sectores, de alguno en particular. Sí, exactamente. Esta mañana justamente ACOPI, que es el gremio que reúne a las pequeñas y medianas empresas, señalaban que aún existe un nerviosismo, aún existe una incertidumbre, pues porque recordemos que hace una semana cuando Donald Trump llegó a la presidencia, lo primero que hizo fue anunciar aranceles para México, para Canadá, para China. Entonces, pues estábamos a la expectativa de que de pronto se anunciara un arancel incluso del 10% para Colombia, lo que podría afectar nuestras exportaciones. Y con este impasse que sucedió ayer, pues el anuncio del 25% del arancel, el cual se puede hacer, como mencionaba antes, sin pasar por el Congreso de los Estados Unidos, pues aún mantiene en incertidumbre a los industriales y a toda la cadena del sector empresarial colombiano, porque aún no se sabe si se va a eliminar el arancel en su totalidad o más bien el gobierno de los Estados Unidos decide bajar ese arancel de pronto a un 10%, incluso menos, lo que igual significaría una afectación para las exportaciones colombianas. Ahora, ¿cómo recibió la sociedad colombiana esta postura del presidente Petro? Porque he leído algunos análisis en el sentido de que había, diríamos, una especie de desacuerdo con estas decisiones, hablo de su presidente, Gustavo Petro, y que, bueno, al final de cuentas ha sido el canciller, ¿no?, Luis Gilberto Murillo, quien pudo, bueno, al menos detener o revertir estas medidas impuestas por Donald Trump. Incluso lo que más también es la incertidumbre acá, aunque el ex canciller ya no iba a ser parte del gabinete, fue llamado para arreglar estas relaciones diplomáticas, lo de las visas, el anuncio que se Ujú. hizo desde hoy lunes, suspender el trámite de visas para ciudadanos colombianos, eso aún no se va a arreglar, se dice que se esperaría una semana más. Hay preocupación también incluso acá en los ciudadanos locales porque mucha gente tenía su cita para Claro. sacar la visa norteamericana hoy y pues lo que les han dicho, les han llegado mensajes de la Embajada de Estados Unidos que por ese impasse que hubo entre Colombia y Estados Unidos pierden su cita. Y les dicen en la Embajada de Estados Unidos, no les vamos a reagendar su cita de nuevo, no les vamos a devolver el dinero. Entonces son personas que vienen esperando 2, 3 años para poder sacar su cita para diferentes motivos de manera legal, por supuesto, migrar a ese país, ya sea por estudio, por negocios. Entonces hay una gran incertidumbre porque pese a que el canciller, pese a que los ministros
los colombianos pudieron tener un acercamiento con el gobierno de Estados Unidos, aún pues va a ser la población colombiana la afectada. Y lo que les menciono, el tema de las visas, por ejemplo, aún no se ha resuelto. El tema aún está inconcluso. No sabemos cuándo la embajada de Estados Unidos va a volver a retomar las citas y qué pasará con estos ciudadanos que tenían sus citas programadas para esta semana. La preocupación existe, Marta, ya para ir finalizando, solo por valga la redundancia, la preocupación en reprogramación de citas o quizá también en el reporte que han mantenido de malos tratos que han recibido los ciudadanos colombianos en Estados Unidos. Bueno, los analistas acá también lo que han dicho es que efectivamente también existe esta preocupación por los malos tratos que han recibido las personas que están ilegales en Estados Unidos, pero para nadie es un secreto que también, por ejemplo, desde México, nuestros compatriotas también han recibido malos tratos, incluso también han habido colombianos deportados desde ese país, incluso gente que llega a migración en el aeropuerto de México y no los dejan entrar, los devuelven, los tratan de una manera inhumana y el gobierno colombiano nunca había hecho nada, nunca se había pronunciado frente a este tema, incluso en el gobierno de Biden, en el 2023, también en algún momento se trajeron deportados ilegales de ese país. Se sabe o se decía fuentes de alto gobierno que había un acuerdo firmado con Estados Unidos para poder deportar a esas personas que están de manera irregular en el territorio norteamericano. Nunca antes se había visto esto y de un momento a otro, pues lo que nos tomó por sorpresa fue pues a través de su cuenta de X el presidente Gustavo Petro decidir no recibir los aviones con las personas que venían deportadas del país norteamericano, lo que desató esta crisis diplomática que pues todos esperamos llegue a un feliz término porque los que estamos o los que están acá de por medio son los ciudadanos, Exacto. tanto los que fueron devueltos, que quedan en un limbo jurídico, como las personas que tuvieron la cancelación de sus citas para poder acceder a la visa americana, que seguro endurecerán esos requisitos. Muy bien. Marta Olaya, periodista de Noticias 1 en Bogotá, Colombia, le agradecemos mucho por su gentileza en atendernos esta mañana y un saludo, por supuesto, a todos sus compatriotas. Muy amable. Gracias a ustedes por la invitación. Feliz día. Un abrazo. Bueno.